Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a la tribuna. Hoy, sentados en esta mesa que van a ver luego, tenemos a un ingeniero, un técnico químico, una arquitecta, una experta en matemáticas y un experto en troquelería. O sea que he pensado que si se ponen todos juntos podríamos hacer un edificio con nanomateriales, con las cuentas bien claras, ¿no? Pero la verdad es que han decidido también dedicar su vida a la política. Son los representantes de EH Bildu. Yo paso a presentarles porque han venido ya a visitarnos. Yo soy un ano de cuánto tiempo sin vernos, ¿no? Así es. Un poco. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Política o hacemos el edificio? ¿Qué estructura hacemos? Yo creo que hay que hacer de todo. Hay que construir Vizcaya de abajo para arriba y para hacia la izquierda a ser posible y en ello estamos, por lo menos. ¿Cómo va esta campaña tan larga? ¿Con ilusión? Con mucha ilusión, con un proyecto encima de la mesa y bueno, con ganas de cambiarlo todo, vaya. Bueno, Aitziber Ibaibarriaga, la que conocemos bien aquí, ¿no? Ya es la arquitecta del grupo, ¿no? Preparada ya, decíamos antes que las campañas electorales sirven al final para determinar el voto, ¿o qué hacemos con ellas? Bueno, los datos indican que no sirve, la verdad, para mucho, ¿no? O sea, es verdad que mucha gente ya tiene su voto decidido y creemos que es el trabajo del día a día el que tiene que ser determinante. Nosotros en eso nos vamos a centrar, en poner sobre la mesa lo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años y poner sobre la mesa también las nuevas ideas que tenemos, ¿no? Quizá a lo largo de esta campaña lo que sí tenemos es un foco mediático más importante, que bueno, eso también es bueno, sobre todo algunos que no en Telebilbao, pero en otras cadenas no nos sacan habitualmente, porque parece ser que lo que decimos no les gusta. Pues bueno, yo en esta campaña voy a ir a televisiones que en estos 4 años no había ido, ¿no? Entonces, sí, por lo menos sirve para que lo que defiende y lo que plantea EH Bildu esté en primera línea en otros sitios. Pues bienvenido sea. Han visto cómo ha rectificado, ¿no? Ha regateado ahí. Ha quedado bien con lo de Telebilbao. Muy bien, muy bien. ¿Sabe que tiene debate el viernes y está ahí? Sí, pero en Telebilbao siempre hemos tenido nuestro espacio, porque ya que somos como de la casa, y sabemos que Telebilbao para eso, en relación a Bilbao, es diferente. Vale, tendrás la palabra el viernes. Sí. Bueno, hay personas que pasan por tu vida y te dejan un buen recuerdo, y es el caso de Arantxa Orkari. Yo le decía que hacía mucho que no nos veíamos, pero ella nunca ha dejado de estar trabajando por la política. Estuvo en el Ayuntamiento de Bilbao, que fue cuando nos conocimos, ¿no? Sí. ¿Qué tiempos y qué recuerdos, Arantxa? Bueno, pues sí, estuve de concejala y luego, la verdad, eso he seguido en la política. Lo que pasa es que, bueno, pues han pasado muchas cosas en este país, entre otras cosas que no se ilegalizaron. Y yo he estado 2 legislaturas trabajando, pero no como concejala o como juntera electa porque estaba ilegalizada la izquierda abertzale Batasuna. Esa historia también hay que contarla, yo creo. Sí, Entonces ahora, pues bueno, pues voy a poder ser juntera y la verdad es que tengo ganas, porque bueno, es una forma diferente de ver. Es verdad que política se puede hacer de muchos sitios y se hace y la hacemos de muchos sitios, pero bueno, tengo ganas de volver. Ya ahora que tengo 61 años, pues de volver a estar ahí. No parece. Bueno, pues igual, no me importa decir la edad. Bueno, o sea, experta en matemáticas es un ejemplo de que las cuentas pueden dar, ¿no? Bueno, sí, además creo que las cuentas en Vizcaya es muy importante, porque desgraciadamente dan para mal, pues porque ahí tenemos toda la deuda que tiene la Diputación y que parece, dicho sea de paso, que no sabe contar, porque las cuentas que da la Diputación y las que hacemos nosotras y nosotros son diferentes, porque ellos ocultan una parte. Entonces sí, bueno, soy de matemáticas y estadística y bueno, es una cosa que me gusta y también en la política se puede aplicar para mucho. Vale, o sea, que no le engañan. Bueno, Asier Vega, he visto un artículo, ¿no?, de trabajos curiosos dentro de las Juntas Generales, ¿no? Y le ponía en su caso, ¿no?, ¿qué hace un experto en químicas en la política? Curioso fue para mí que catalogaran mi profesión o mis estudios como algo curioso. Soy técnico superior en química ambiental y especializado en gestión integral del agua y para mí es algo muy normal. Igual es porque me muevo en el sector y para mí es algo más normal que para otras personas que y quizás lo desconozcan, ¿no? En la política, pues es algo que me tocó decir hace 4 años cuando entré en Juntas Generales y sigo diciendo. Considerar que ha llegado el momento de dar un paso adelante, participar de una manera más activa en el área institucional más que nada, no en la política, y cuando toque dejar el paso a otras personas. Al final, antes habías dicho que habíamos decidido dedicar nuestra vida a la política. Yo no creo que mi vida esté, o que yo haya dedicado mi vida, o que vaya a dedicar mi vida a la política, más bien que es el momento adecuado. Me encuentro con ganas, con fuerza en un proyecto ilusionante y para compartir luchas y objetivos con otras personas, como las que están hoy aquí sentadas y muchas más que
que parece que muchas veces solamente somos los que estamos en los medios de comunicación o en las instituciones, pero detrás hay muchísima gente que no se le ve y que hace un trabajo vital. Sí, que al final tiene que dar alguien la cara, ¿no? Os ha tocado. Bueno, lo comentaba Arantxa, no ha sido fácil que la izquierda abertzale esté en muchas elecciones. Cuando ha conseguido el respaldo de mucha gente, guste o no guste, ¿no? Tercera fuerza en Bilbao, ¿no? En Juntas Generales son la segunda fuerza. Estas elecciones, ¿cómo las veis? Bueno, yo creo que estamos muy ilusionados. Tenemos, tal como decía al principio, ¿no? Tenemos un buen proyecto, sobre todo tenemos el compromiso, la ilusión y las ganas de cambiar Vizcaya un poco, ¿no? Hasta ahora las formas que se han hecho la política han sido de una manera sin contar con la gente y un poco desde arriba, ¿no? Desde arriba para abajo. Aquí se han hecho cantidad de proyectos o programas o se han lanzado algunas ideas sin contar con lo que realmente pensamos la gente de cada comarca o incluso de aquí de la capital. Creo que todo esto tiene que cambiar, porque eso nos lleva a un estado en el cual estamos endeudados. Creo que es público que hemos pasado a tener una deuda de 700 millones de euros a 2.200 millones de euros en 12 años. Estamos en una situación, diría, crítica en cuanto a la crisis. La crisis nos ha pegado por todos lados y es más, ha habido recortes, pero recortes que han sido sobre todo en el tema social. Y bueno, lo que la gente que nos está escuchando seguramente dirá es queremos solución y queremos esperanza. Pues la esperanza se hace trabajando con compromiso y sobre todo en base a un proyecto que ha llevado a cabo, digamos, nuestra militancia, pero sobre todo también toda la ciudadanía que ha querido, ¿no? O sea, las personas que han querido han podido aportar sus ideas y están ahí. Y luego, sobre todo también, desde la experiencia de los compañeros y compañeras, que bueno, aquí se ha dicho un oficiante el troqueleo, me ha asustado porque yo estudié matricería e inyección, nunca he ejercido, pero he sido maestro, profesor de la náutica, orientador, intermediador. Quiero decir que sí es verdad que muchas veces los títulos están ahí, pero por ejemplo en mi caso, que es una cosa que creo que es muy importante, es que trabajo con la gente que está en paro, con empresarios. Actualmente soy intermediador o orientador laboral. Y esa es mi función, ¿no? Y quiero decir que cada uno desde su experiencia, su aporte, eso, pero sí, sobre pero todo me refería con ilusión. si están cómodos en esta campaña, donde también, por ejemplo, estos días que han estado Partido Popular y Partido Socialista nos comentaban que tienen la oportunidad de salir a la calle, que antes no la tenían, ¿no? Que haya espacio donde estemos todos, unos que puedan salir libremente, otros que tengan representación. Nosotros no es que salgamos en campaña electoral, es que nosotros estamos en la calle en el día a día, ¿no? Yo siempre digo, yo creo que la clave y el éxito de Euskal Herria Bildu es que está conformado por gente que venimos de trayectorias políticas diferentes. Yo, por ejemplo, soy de la izquierda abertzale, pero hay gente que es de Euskal Kartasuna, alternativa, incluso mucha gente que ha llevado una militancia política al margen de los partidos. Hay personas independientes también. Somos gente que hemos participado de esos movimientos sociales y políticos y que hemos pisado la calle y por eso sabemos lo que la gente quiere y lo que está demandando y sobre todo que apostamos por otra manera de hacer política. Nosotros no tenemos que salir a la calle en campaña porque ya estamos en el día a día, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y yo creo que distintas decisiones que ha tomado EH Bildu a nivel particular y colectivo, como por ejemplo con el tema de los privilegios, y las entradas y las famosas pues yo entradas. creo que demuestra que y que haya generado tanta polémica demuestra que Euskal Herria Bildu es algo diferente, ¿no? Evidentemente en una situación política en donde se están normalizando las cuestiones es positivo para todos, eso es innegable, ¿no? Pero como te digo, nosotros no hace falta que salgamos en campaña a la calle porque en el día a día y así yo creo que nos ve la gente más cercanos, ¿no? más cercanos que igual otros modelos que están encerrados, que es lo que vemos nosotros en el ayuntamiento, encerrados en el ayuntamiento, sentados en sus despachos y de ahí no salen, vamos, ni con agua caliente. Bueno, luego hablaremos cuántos pies tiene en la calle Aichiber, ¿no? Que es un lema de su campaña. Pero yo me refería, por ejemplo, Arantxa, en este escenario donde ha habido tantas cosas, hay quien dice que H. Bildu igual estaba más cómodo en un escenario de violencia. Arantxa, que ha sido incluso detenida, que conoce esto. Si es más en este escenario, mejor para todos. Hombre, yo creo que este escenario, bueno, todavía no hemos conseguido un escenario igual para todos y todos los derechos, ¿eh? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es verdad que ahora todas las fuerzas políticas nos podemos presentar y en concreto mi caso y el de otra mucha gente que, por ejemplo, estuvo en Euskal Herritarrok o que durante mucho tiempo no se ha podido presentar, ahora se puede presentar, pero eso yo creo que es una parte del conflicto que hemos vivido, ¿no? Todavía para llegar a una situación de normalización yo creo que falta mucho, pero bueno, poco a poco vamos avanzando y yo creo que esta es
una de las cosas y uno de los trabajos que también tenemos en EH Bildu, es conseguir que realmente esa convivencia suponga que todas las personas sean dueñas de todos sus derechos, o sea, independientemente de lo que cada una y cada uno pensemos, ¿no? Porque sabemos que no nos vamos a poder poner de acuerdo en muchas cosas, o sea, tanto a nivel social como a nivel político, pero bueno, que podamos hablar, que podamos discutir y que se pueda llegar a un gran acuerdo sobre la base de que seamos nosotras y nosotros, vascos y vascas, los que decidamos. Bueno, EH Bildu, a pesar de ser en Juntas Generales segunda fuerza, ha tenido la sensación de poder ejercer esa representación, ser la segunda fuerza. No han estado en la mesa, ¿no? Que es un poco... sé su respuesta a lo que me va a decir y por eso la pregunta. Sí. Hemos podido ejercer como primera fuerza de la oposición y yo me atrevería a decir como la única fuerza de la oposición, porque nos hemos encontrado con un bloque bien cimentado, bien compactado, PNV, PP, PSOE, que han acordado presupuestos, contrarreformas fiscales, utilizábamos un símil, ¿no? Hemos llegado a Juntas Generales de Vizcaya, un balneario en el que vivían muy bien. Estaban el Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, y el Grupo Mixto, que estaba compuesto por Alternativa, Euskal Alkartasuna, Aralar y ANV en ese momento. Y bueno, pues ahí había un conchaveo importante en el que bueno, llegaban a acuerdos sin despeinarse, al final compartían los objetivos, compartían las formas de entender y de hacer política, y parece ser que el PNV marcaba el rumbo y los demás seguían. Ha llegado Euskal Herria Bildu, primera fuerza de la oposición, segunda fuerza de Vizcaya, primer día nos quedamos fuera de la mesa de presidencia de Juntas Generales de Vizcaya. Arantxa decía que todavía hace falta mucho para conseguir una organización política en Euskal Herria, en este caso en Vizcaya. Bueno, ahí tenemos la primera muestra. Eso no se había visto en ninguna institución pública. La segunda fuerza del arco parlamentario siempre estaba representada, bueno, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, estaban representadas en la mesa de presidencia. Pues Euskal Herria Bildu no estuvo, no ha estado estos 4 años, esperemos que en la siguiente legislatura estemos. Pero porque no lo quisieron los demás partidos políticos, no porque no tuviésemos la fuerza suficiente. Estaba pensando en el balneario, que ya ha fastidiado el balneario. Es como aquí viene un grano de esos que salen Pues incómodos, sí. ¿no? Así somos, por desgracia. ¿Es el ayuntamiento un balneario? Bueno, Era. Sí, bueno, así nos lo han dicho, que ellos estaban muy tranquilos hasta que llegó Euskal Herria Bildu. Los plenos son más largos, eso sí. Son más largos, pero nos han quitado un turno de intervención, que eso hay que recordarlo. Inicialmente, cuando llegamos nosotras, interveníamos 4 veces, porque era como estaba estipulado en el reglamento. Ahí tuvimos una bronca, me acuerdo yo con Azcuna en relación a eso, y se modificó el reglamento de intervenciones en el Pleno solo para quitar un turno, cuando el reglamento del Pleno hay que modificarlo para muchas cosas, entre otras, para que, por ejemplo, la gente pueda hablar, ¿no? Y la única vez que se ha modificado esta legislatura ha sido para quitarnos un turno de intervención. Yo comparto lo que decía Asier, bueno, en el Ayuntamiento también hemos visto que en las cuestiones fundamentales PNV, PP y PS han ido de la mano. Ahora me acordaba cuando hemos venido hacia aquí, por ejemplo, el tema de Cucucha, el tema Cavacas, el tema, por ejemplo, de la Torre Iberdrola, que nos ha costado 25 millones de euros. Se llevan muy bien, pactan muchas cosas y yo creo que también en Bilbao tienen objetivos. Está claro que ahora el PSOE está ejerciendo de bastón del PNV, a pesar de que no lo necesita, pero bueno, yo creo que los últimos 2 años, sobre todo, han ido preparando el terreno para la nueva corporación que habrá a partir del 24 de mayo, y lo que ha quedado en evidencia es que, por ejemplo, votar ahora al Partido Socialista es lo mismo que votar al PNV y darle un cheque en blanco para que actúe como si tuviese mayoría absoluta en la próxima legislatura. Bueno, de eso hablaremos porque la gente vota y quiere saber a dónde va su voto, ¿no? Broncas de Aichiben en el Pleno, no recordamos aquí que haya habido ninguna. Bueno, de hecho, tenemos un vídeo que es el 5, que creo que, ya que lo ha nombrado, el caso Cucucha, ¿no? Que fue uno de los que más polémica generó en el Ayuntamiento, y vamos a recordar cómo lo defendió Aichiben. Bien. En Recalde quedaron en evidencia 2 modelos diferentes de entender Bilbao, de entender la ciudad. El Bilbao de la excavadora y la porra, gris, que prioriza el centro de la ciudad en detrimento de los barrios. Ese Bilbao de escaparate para turistas, en el que lo diferente, lo que no piensa como lo que ahora se le llama la famosa casta, o lo que no es de agrado de esta, se quita de en medio. Y frente a ello hay otro Bilbao, que es un Bilbao de color,
que pivota sobre los barrios, donde vive la mayoría de la población, el Bilbao de la gente que prioriza el interés general y que se visualizó en las masivas manifestaciones que hubo en aquellas fechas, aquel septiembre del año 2011. Hoy, 29 de enero de 2015, la única persona condenada por agresión es un ertzaina. La única persona condenada por agresión es un ertzaina contra una mujer a la que propinó una patada en Amézola. Ningún miembro de Kukucha ha sido, y seguramente tampoco lo será, lo veremos, condenado en estos términos. Por lo tanto, supongo que cuando ustedes hablan de violencia en su enmienda, se refieren a la violencia infringida por este ertzaina que ha sido el único condenado en esos términos. Y por lo tanto, creemos que quien tendría que estar hoy, 29 de enero, sentado en los tribunales de Vizcaya, son los responsables políticos que ordenaron las cargas que aterrorizaron al barrio de Recalde. Y otro elemento que está claro también, que si la ocupación policial, casi militar, injustificada y desproporcionada, como lo ha calificado el propio Ararteko, en Recalde no hubiera pasado nada. Es que me hago Estoy una de acuerdo pregunta. con ella. Con lo que ha dicho. Ya ven por qué los plenos duraban más y esas cosas. Bueno, yo aquí me hago una pregunta. Es que a veces está la ley por un lado, que hay que cumplirla, y otro lo que uno siente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chiver, de que se plantee, imagina, alcaldesa, hay una ocupación y un juez te dice no tienes que desalojar, ¿no? Que eso ha pasado en Donosti también. ¿Ahí qué hacemos? Bueno, pues ver ¿Priorizamos cuáles la son ley? las opciones que como ayuntamiento se tienen, ¿no? Y en el caso de Kukucha, por ejemplo, las había. Nosotros llegamos en junio, el desalojo y derribo fue en septiembre, pero a lo largo de todos esos meses estuvimos poniendo sobre la mesa distintas opciones. Por un lado estaba la que más gasto iba a generar, que era la de la compra, pero que era viable, se hablaba de unos 6 millones de euros. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que este año a Iberdrola hemos pagado 25 millones de euros, ¿no? Pues por ejemplo de ahí se podía haber quitado. Se podían haber planteado otras alternativas, como por ejemplo el alquiler al propietario, porque 3 años después sigue el solar vacío. ¿Dónde está el propietario? Tanta prisa que tenía en construir las viviendas. Se podía haber propuesto el alquiler, por lo menos, hasta que hubiese realmente intención real de construir. Y luego había otros elementos que se podían viabilizar, como era una transferencia de aprovechamiento. Es decir, coger los derechos que ese propietario tenía en ese solar y trasladarlos a otro solar, que por ejemplo podría ser de propiedad municipal en Zorrozaurre, que tiene un montón y que el ayuntamiento no sabe ni lo que va a hacer con ellos, ¿no? Alternativas había, algunas no suponían nada de dinero, lo que no había era voluntad política. Y eso es lo que, vamos, a día de hoy ya pocos lo cuestionan. Ellos inicialmente, es verdad que el ayuntamiento inicialmente decía, no, este es un tema entre privados. Luego dijo que era un tema de dinero. Y luego finalmente reconoció que era un tema de diferentes modelos, que era lo que se estaba planteando ahí. Ellos han seguido prefiriendo que edificios como Patacón estuvieran 40 años vacíos en el centro de Uribarri, antes de darle un uso social para el barrio. Pues ahí sí que no estamos de acuerdo y es verdad que tenemos modelos diferentes de entender la ciudad y nosotros, por ejemplo, por eso planteamos que tiene que haber por parte del ayuntamiento un registro no solo de solares vacíos, sino también de edificios. Y así que el ayuntamiento los tenga localizados y se les pueda dar uso. Es que he recordado una fotografía, yo también, a raíz de lo de las viviendas, ¿no? Que sacáis un cartel de cuántos millones hipotecados hasta el 2035, ¿no? Sí, 2.200 millones de nada. Quiero decir que, al fin y al cabo, cuando hablamos que el presupuesto de Vizcaya pues, ronda 1.500 millones, estamos hablando de 2.200 millones que tenemos de deuda pendiente por una mala gestión. Pues parece que aquí nadie es culpable, pero evidentemente algo se ha hecho mal. Y estamos hablando que es dinero público y que muchas veces, cuando hablabas ahora mismo con Aichiver de las leyes y tal, pues muchas veces se nos olvida que las leyes lamentablemente a veces cambian, pero bastante tarde, ¿no? Quiero decir que no suelen ser siempre muy justas tampoco. Entonces, si hay realmente unos datos que son preocupantes, lo que hay que saber es por qué. Y en eso estamos, creo que en ello estamos trabajando, EH Bildu, y creo que hay que airear todo, hay que abrir las ventanas, hay que abrir las puertas, hay que sanear, hay que darle un viento fresco y sobre todo levantar. La alfombra no sé si hay, porque yo dentro no he estado, o la moqueta o lo que haya, pero evidentemente todos los ciudadanos tenemos, y las ciudadanas tenemos derecho para saber qué es lo que ha pasado ahí durante tanto tiempo. La Supersur, un ejemplo, ¿no? 1.000 millones de euros
haya quedado. Que muchas veces nos metemos, bueno, yo no Yo me me meto tanto equivoco. que utilizo transporte público, pero cuando voy con alguien siempre se equivoca, entra ahí Yo creo y que lo lo han tenemos hecho que a saber. posta eso. Sí, sí, ¿No? eso Que te Pues equivocas y te algo. metes ahí Sí, en me la... parece, desde luego. Arantxa comentaba antes que las cuentas, yo lo he entendido, que no están de todo claras, ¿no? Oímos a los que mandan decir que deuda cero, ¿no? Que las cuentas, pero señalabas como que hay cosas Sí, que no porque dicen, ¿no? No, claro, lo que hace la Diputación es los 1.000 millones de deuda de la Supersur. Claro, ellos siempre tienen un entramado para intentar que nadie se aclare bien, Vale. porque eso hay que tenerlo claro. Lo de la transparencia, yo no sé ni cómo a Bilbao ni cómo a Vizcaya le dan premios de transparencia. Me gustaría saber quién da esos premios o cómo se compran, porque transparencia cero. ¿Qué es lo que hace la Diputación? Está el presupuesto que gestionan los departamentos de la Diputación y luego están las empresas forales, esas que trabajan con un dinero que es público, pero no hay ningún control público porque nadie sabe lo que pasa en esas. Y ese es el caso de la Supersur, de Interviac. La Supersur se construye con dinero público, 1.000 millones de deuda, pero la Diputación cuando dice la deuda, nuestra deuda es de 1.000 millones, que es la de los departamentos. No, no, señor Bilbao, su deuda es de 2.200 millones, porque hay que meter la deuda de todo el sistema público que hay en Vizcaya, que son los departamentos de la Diputación, pero también las empresas O públicas. sea, que te cuentan una parte para que Eso 2.000 es. no te Sí. dé ahí Me impacta. Sí, claro, porque Que te- 2.200, 2.300 parece mucho, y A mí 1.000 pues 1.000 ya cabe la me... mitad, ¿no? ¿no? Dices, pues no. ¿Y en Sabalgarbi qué es lo que pasa exactamente? ¿No? He leído por ahí que es una de las preocupaciones, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, en primer lugar decir que Sabalgarbi lo que es un obstáculo pero importante para avanzar en la gestión de residuos en la dirección ni más ni menos que la que indica Europa. Mayor tasas de reciclaje, de reutilización, no incinerar los residuos sin que previamente sean tratados y luego vertido cero. Sabemos que el vertido cero como tal no existe, es imposible, pero sí acercarnos a un vertido cero e intentar cerrar el ciclo de los residuos. ¿Y qué pasa con Sabalgarbi? Pues muy sencillo, que la Diputación empezó a construir la casa por el tejado, que construyó una planta incineradora que consumía gran parte de los residuos que se generaban en Vizcaya y que eso ha obstaculizado pues que otras plantas, como la planta de compostaje de Artigas, que está prácticamente vacía, o otros sistemas no hablo de recogida de residuos, sino de gestión de residuos, avancen porque todos los residuos se encaminan, se llevan a Sabalgarbi. Es un monstruo que necesita comer, Sí. es un monstruo, para que la gente lo Por entienda, es un ejemplo, monstruo ahí- que necesita comer, porque si Comer, no, no es comer rentable. dinero. Sí, y Las dos cosas, Comer residuos y y dinero. dinero. que ahí, por Si no, ejemplo, no es hemos rentable. tenido el ejemplo de Bilbao, que hoy hemos tenido comparecencia en el ayuntamiento. ¿Qué está pasando con los containers soterrados que hay por Bilbao? Esos containers que tienen como dos bocas, ¿no? Una para papel y otra para otro tipo de basura o lo que sea, ¿no? Bueno, pues recientemente un periódico denunció, pero nosotros también esa información la teníamos, que esos containers soterrados, que en principio es para reciclar y tiene dos cestas, pues no hay cesta. Por lo tanto, la gente está haciendo el esfuerzo de reciclar para que luego el ayuntamiento coja, y hoy ha reconocido que evidentemente hay un fraude, eso se está mezclando y se está llevando a incinerar. Y dices, o sea, yo estoy en mi casa, el esfuerzo para que se trate la basura de manera separada, porque es un compromiso personal, porque la institución no tiene ninguno, y luego cogen y en esos containers soterrados quitan la jaula de en medio y por lo tanto todo mezcladito. Ya. Y dices, ah, fantástico. Luego Es que- tenemos que ir a publicidad, Sí, pero de luego verdad. vamos a hablar de este tema porque además queremos saber si salen elegidos dónde tenemos que poner la basura, ¿no? Es un poco lo que dicen, que es muy importante. Así que unos minutos de publicidad y volvemos.
Bueno, pues volvemos con EH Bildu. Estamos hablando del tema de gestión de las basuras, de si va a pasar como en Hernani, dónde tenemos que poner las bolsas si es que salen elegidos. Asier, ¿nos puede sacar de dudas? Sí, claro. Los residuos se tendrán que poner donde los ciudadanos y las ciudadanas de cada municipio decidan. Eso para empezar. No es cierto que Euskal Herria Bildu tenga o quiera imponer, como muchos y muchas dicen, un modelo de gestión de residuos o un modelo de recogida selectiva concreto. No, siempre hemos dicho, y además esta pasada legislatura en las Juntas Generales también se aprobó casi por unanimidad. El PP se abstuvo porque el Partido Popular no puede votar una proposición de norma que presente EH Bildu pues, por cuestiones ideológicas o de orden y mando, pero con que se abstuvo el PP y casi por unanimidad pudimos sacar adelante una proposición de norma en la que instábamos a la Diputación a que pusiese en manos de los ayuntamientos vía presupuesto más recursos económicos para impulsar el quinto contenedor en aquellos municipios grandes, ciudades, Bilbao, Barakaldo y demás. Otro sistema de recogida selectiva también en zonas rurales, el autocompostaje, que pusiera en manos de las ciudadanas y de los ciudadanos que quisieran sistemas de autocompost en las zonas rurales, sobre todo en baserris y demás, que pudieran además ellos mismos y ellas mismas cerrar ese círculo, generar residuo orgánico, mediante las autocompostadoras crear compost y utilizarlo en sus propios terrenos y en sus propias huertas. También otra propuesta que hicimos fue que se pusiera en manos del ayuntamiento para que luego hiciera una campaña de sensibilización y de información de todas las formas posibles para que pudieran poner en marcha todas las modelos o formas de recoger el sistema de residuos en cada municipio que se ajusten más a la realidad de cada municipio o a la demanda. Por tanto, no hay un modelo preestablecido y se cuenta con los mucho menos queremos ciudadanos, ¿no? imponer. Bueno, he leído también que son alérgicos, y esto le va a gustar a Etxeber, a los privilegios. ¿Qué pasa con las entradas del Atleti? Bueno, yo creo que la gente ya ha visto la vergüenza que da el tema de no solo las entradas del Atleti, sino otras muchas entradas, ¿no? Nosotros, desde hace 4 años, y cuando llegamos al ayuntamiento, lo que vimos era que por ser concejales y concejalas había unos privilegios que se tenían per se y que nosotros no compartíamos y entendíamos que había que empezar a hacer un trabajo para que desaparecieran, ¿no? El primero fue el seguro médico, el IMQ, que lo teníamos gratis, no solo nosotros, sino también nuestras familias. EH Bildu no accedió a ese seguro en ningún momento y estuvimos exigiendo y como somos bastante insistentes, pues bueno, luego al de 2 años o así, cuando lo decidimos llevar al pleno, ahí decidieron retirarlo. Otra de nuestras segundas batallas ha sido los 110.000 euros que se gasta el ayuntamiento en comprar abonos para los toros y la ópera para los concejales del PNV, el PS y el PP, que nosotros también renunciamos hace 3 años más o menos. Y bueno, que entendemos que nuestro sueldo es muy alto como para que cada uno, si quiere, se lo pueda pagar de su bolsillo. Entendemos que, por ejemplo, el alcalde tiene unas funciones de representación, tiene que ir a la inauguración de la temporada, tiene que ir tal, pero de ahí a que todos los concejales tengamos un abono en el que además no es nominal. Es decir, no es que vaya tu nombre y tienes que ir tú obligatoriamente, tú se lo puedes dejar a un amigo, un familiar, y eso no puede ser. Y luego la última ha sido la de las entradas, que es verdad que nos ofrecieron 2 entradas por concejal, al margen del sorteo. Para el 30 de mayo. Para el 30 de mayo para ir a Barcelona. Nosotros, por ejemplo, David además es socio. Y antes de ¿Y no le había tocado? No la ha tocado. Pues ya es doble. La entrada. Lo que pasa es que nosotros entendíamos que se han quedado 8.000 socios sin poder acceder socios, y por lo tanto lo que no puede ser es que 8 concejales, aunque en este caso las íbamos a pagar de nuestro bolsillo, ¿no? Tuviéramos acceso directo a ellas. Ya. Entonces, bueno, nosotros hemos renunciado, que sepamos, no hay nadie más que haya renunciado. ¿Pero han ido a los socios las 8 entradas? No. Vale. No se metieron en el bombo. Nosotros le pedimos al Atleti que las 8 entradas que nos habían ofrecido a nosotras, que las metieran en el bombo del general, pero luego ha habido, bueno, David participó, el concejal, en el sorteo también, él y sus 16 amigos que se habían apuntado, no les ha tocado a ninguno de los 16, pobres, y por lo tanto, pues sí que creemos que es una vergüenza que se destine el dinero público a pagar privilegios, por un lado, y luego también que nosotros no tenemos que tener ninguna facilidad de acceso a nada que no tenga, por ejemplo, un socio del Atleti. Entendemos que el alcalde, además de que no sé si le ha tocado su entrada como socio, va a ir y tiene que ir,
pero entendemos que de ahí a que se ofrezcan en 2 entradas a cada concejal cuando 8.000 socios han quedado fuera, pues no. O sea, que hay que buscar el bombo en el que están esas 8 No, entradas. no están, yo creo que no están, ya. entonces se las repartirán entre el resto que se han quedado con las entradas, seguramente. Bueno, hablando de privilegios, porque se puede poner la mano en el fuego de que H. Bildu no va a tener ningún tipo de privilegio, ni con asesores, ni nada, porque pueden sacar, ¿no? Han contratado a este de asesor y eso también puede ser un privilegio, aunque yo veo poner gente de confianza al lado, ¿no? Hay quien lo ve como también aprovecharse de la situación, ¿no? Yo creo que la gente nos conoce y sabe cómo somos. Yo cuando estaba oyendo ahora mismo a Chiver y tal, pues bueno, realmente me suele venir la sensación de que nos engañan a veces, ¿no? O que les interesa engañarnos continuamente. Y no es nuestra situación porque todos los que hemos andado en movimientos asociativos o los que hemos trabajado, digamos, a pie de calle, sabemos realmente lo doloroso que es que nos traten como idiotas. Es decir, cada 4 años tú votas y luego no tienes derecho a opinar, o incluso cuando se toma una decisión se toma desde arriba pensando de que la ciudadanía no tiene la capacidad suficiente para discernir, dar su opinión, incluso aunque sea contraria, ¿no? Yo creo que eso de los privilegios y todo es de una época pasada, o por lo menos tendría que ser de una época pasada. En este momento no se pueden permitir esos abusos, ¿no? Y es a lo que vamos, o sea, que al fin y al cabo la gente que nos conoce seguramente si tiene confianza es porque sabe quiénes somos, o sea, yo me muevo en transporte público, el día en que me vea alguien en un taxi que me paga alguien, pues que me lo diga, pero no creo que me va a ver nunca. ¿Y cuánto tardas desde Bermeo? Pues hora y 20, hora y 25 en el tren de alta velocidad, pero si vengo en el autobús, pues a veces un poco menos, pero por ahí 1 hora y tal. De todas formas no me canso, porque vengo leyendo, vengo con la gente, hablamos, y los que utilizamos el transporte público queremos también mejoras, pero mejoras sin un coste adicional, que sean mejoras que solo sean para la ciudadanía, pero para todos, seamos de donde seamos. Estamos comprobando estos días y los tópicos son verdad. Entonces, vino el Partido Popular, no trajo gomina ninguno de ellos, ¿eh? Lo estuvimos hablando. Partido Socialista, esta de la chaqueta de pana tampoco. Pero Josuna no ha traído la cuadrilla. O sea que, has traído, ¿no? Hemos pedido que el tópico en este caso, ahí tiene la cuadrilla, que encima no es toda, ¿no? No es toda, no. ¿Por qué has elegido esta foto? Pues es una despedida y tuvimos la posibilidad de encontrarnos amigos y amigas, y cuando tenemos algo, una fiesta o lo que sea, nos juntamos muchísimos. Ojalá hubiéramos estado más, pero algunos pues trabajan fuera, otros están navegando y tal, y esa es una realidad. Incluso hay algunos ahí que están con permiso. Pero para mí es una foto que dice mucho, porque es la base de todo, de la amistad. Esto es la pluralidad que existe en esta tierra, ¿no? Y la capacidad que tenemos para escucharnos. ¿Son todos de Bildu? Pues no, pero... Como te he escuchado igual. No, pero somos gente de aquí, gente de Euskal Herria, y que estamos ahí. Incluso hay gente que sus padres, su aita y su ama vinieron de fuera también, pero son bermiotarras igual que yo, o más, si te cuidas. Bueno, a Arantxa Orkaregui también le hemos pedido que elija una fotografía, y nos han mandado una de la Corrica, ¿no? En la que se la ve que está, bueno, una de las más ilusionadas, ¿no? Pues sí. Dándolo todo ahí. Pues sí, es la Corrica del 2009, acabó en Gasteiz, lleva el testigo Amparo Las Heras. Y bueno, pues sí, la he elegido, bueno, por una parte porque el significado que tiene la Corrica yo creo que para este país es muy importante, y el euskera, pero bueno, en esa Corrica no hacía ni un mes que habíamos salido de la cárcel, Amparo, Iñaki Olalde y yo, que estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues fue quizás la Corrica eso que con más ilusión la vives, porque has estado, aunque estuvimos poco tiempo, ¿no? Porque para mí, cuando yo veo a todo el mundo que está en la cárcel, cuando a mí me llaman expresa, realmente me da un poco, o sea, que decir, he estado 2 meses en la cárcel, Claro. sé que es muy duro, pero 2 meses no son ni 2 años ni 20 años. Bueno, pero ¿no? además cuando te detuvieron hubo muchas personas, incluso de otros partidos como Chema Oleaga, socialista, Sí. que sacaron la cara por ti, ¿no? Que Sí. eso no se da en muchas ocasiones. Sí, sí, cuando me detuvieron a mí es verdad que, bueno, gente de otras sensibilidades, Chema Oleaga, pero también el rector de la universidad y todo el mundo, bueno, pues, bueno, porque es que al final, si es que me detuvieron por hacer política, que es algo que decimos mucha gente, ¿no? Y igual la gente no se lo cree, pero yo creo que en determinados casos igual la gente sí lo llega a entender, ¿no? O sea, en la universidad es que gente afiliada a comisiones también salió, y bueno, pues a mí me hizo mucha ilusión, porque realmente supone, o sea, que la gente entienda que nadie por hacer política o por defender unas ideas tiene que estar en la cárcel, ¿no? Entonces y esa Corrica para mí ha sido muy Muy importante. especial. Sí. Bueno, Itziber ha elegido una en la que nos lanza un mensaje. Ya es hora de que Bilbao tenga una alcaldesa, ¿no?
Sí. pasar página de la que se tuvo, que Sí, no hay de quien tiene verdad. muy buenos recuerdos de Pilar Careaga, ¿no? De verdad, no creo que nadie tenga buenos recuerdos de Pilar Careaga, ¿no? Por muchas cuestiones, los vecinos de Recalde, sobre todo por algunas declaraciones que hizo, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que en todos estos años no solo hemos tenido un gobierno del PNV 35 años de manera ininterrumpida, creemos que hay que dar un cambio, sino que creemos que la gente lo que quiere es también en las formas y en el fondo, ¿no? Y nosotros apostamos porque el ayuntamiento lo dirija una mujer joven, que además defiende las políticas feministas y de izquierdas, y sería, pues otra cosa no, pero aire fresco sería. No caigo quién. Aire No fresco caigo quién. sería. No sé quién Y sería. nosotros creemos que además sería una buena manera para poner, por ejemplo, a las mujeres en el centro de las políticas municipales, que las vemos, que nos vemos y que lo vemos en el ayuntamiento, que no es que estemos en un segundo plano, sino en un quinto plano, ¿no? Y yo creo que la sociedad se parece mucho más a lo que puede representar EH Bildu que lo que pueden representar otros partidos que, pues eso, rancios, con un modelo que es un hombre mayor, con corbata, y yo creo que hay que apartarse de eso y hay que acercarse más a lo que es la calle, el día a día. No, estaba pensando quién era el de Correbata. Todos, El de Correbata, todos, sí, EH es que lo he definido. Todos que no es EH Bildu. No, y que hay pocas mujeres que sean candidatas, ¿no? Por lo menos en Bilbao, ¿no? Bueno, en Bilbao... Tanto que se dice, ¿no? Igualdad, sí, tal, tal, al sí, final nos ponen por ahí, pero no... De los grupos ahora en el buen ayuntamiento, yo soy la única candidata, pero bueno, nosotros ahí no solo hablamos de colocar a las mujeres en la primera línea, sino las propuestas que tenemos también, evidentemente, sobre todo desde el ámbito del presupuestario, ¿no? Que es al final donde el ayuntamiento funciona, no solo las personas, sino también las medidas que planteamos son para dar impulso a las políticas de igualdad que en estos momentos son testimoniales, ¿no? Y hacen el 8 de marzo, ponen en el punto y bueno, pues poco más. Hemos visto también en Masustegui, ¿no? Que un poco evidencia la necesidad de salir a la calle y contar directamente a los vecinos con micrófono en mano ahí, todo preparado. Nosotros eso ha sido algo que fue... Bueno, para mí Masustegui ha sido un descubrimiento, ¿eh? Tengo que reconocer que hasta que no llegué al ayuntamiento no lo conocía. Hemos estado muchas ocasiones esta legislatura, me encanta la gente, cómo es, además el barrio, cómo está construido por parte de los vecinos, o sea, cada casa cómo es, que bueno, es de verdad auténtico, digno de ver. Pero nosotros hicimos, desde el principio de legislatura veíamos que había muchos problemas. Bueno, inicialmente no nos dejaba el ayuntamiento hacer uso de las salas municipales en los distritos, nos ponía muchísimos problemas. Entonces, bueno, aprovechando que algún día así esporádico aquí hacía buen tiempo, pues entonces empezamos a hacer las reuniones en la calle. Me acuerdo la primera fue en Panera, en Uribarri, porque, no, claro, si tú, por ejemplo, ibas al centro de distrito de la Plaza del Funicular, mucha gente hasta ahí no iba a ir. Entonces, tienes que ir a la zona, al sitio, ¿no? Entonces, optamos por ese formato que nosotros en la oficina así de cachondeillo le llamamos Speaking Corner, ¿no? Como en Londres y así, que están ahí en el parking. Entonces, vas ahí con tu megafonía y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa, ¿no? No, pues igual es más interesante. Y tiene mucha aceptación, a la gente le gusta acercarse, ver, hablar, darle la opción. Como más cercano, Es ¿no? Que te mucho atreves más cercano. Y para nosotros, ya te digo, hemos estado en un montón de sitios a lo largo de estos 4 años. Y yo recuerdo es el de Panera, también hemos estado en Santuchu también explicando nuestra propuesta para Plaza de Basarrate. Y es un formato que a la gente le llega más porque sobre todo tú pasas, lo ves y te quedas. Si tienes que ir a una sala cerrada, esperar Ya. a que empiece una reunión, Te da más no sé cosa qué, entrar, ¿no? cuesta más. Te dejamos decir un momento especial, ¿eh? Aunque no tenemos imagen, pero no sé si... Sí, bueno, en un principio habíamos enviado la foto del primer pleno que tuvimos en Ay, en sí, que Guernica. tenemos juntas, sí, es Sí, verdad. sí. Joder, Voy a asustar, mira que voy a- terminaba mal, a 4. Sí, Sí, es bueno, verdad. pues envié esta foto. Es la foto del primer pleno de esta pasada mira, legislatura mira, y ahí la podemos ver. Se me había olvidado. ¿Por qué elegí esta foto? Bueno, pues porque lo voy a relacionar un poco con diferentes ideas que has lanzado hoy. En primer lugar, porque la mayoría de las personas que estamos allí ni hemos decidido dedicar nuestra vida a la política, éramos personas que no teníamos experiencia institucional, mucho menos en Juntas Generales de Vizcaya, así que éramos los nuevos y las nuevas, ese día entre tanta corbata, como ha dicho Aichiber. La ilusión que nos generó entrar en juntas, institución,
la historia que tenía. Es el primer pleno, el de la toma de posesión del cargo. Entrábamos con muchísima ilusión y también con mucho respeto, porque tengo que decir que la toma de posesión en Juntas Generales de Vizcaya es muy solemne, demasiado. Entras uno a uno, dicen tu nombre, están con los maceros y entras uno a uno recorriendo el pasillo de la Casa de Juntas de Guernica, con todas las miradas, el público, las bancadas, y bueno, mucha presión. Como si te casas, ¿no? Sí, Que te miran todos ahí. Con mucha ilusión, pero también quisiera destacar que ese mismo día, y antes lo hemos comentado, así como íbamos con mucha ilusión, fue una gran decepción para nosotros y para nosotras ver que cómo no se contaba ya de antemano con la segunda fuerza de Vizcaya en las Juntas Generales, donde entendíamos, ya sabe que no es una ley escrita, porque esta no es una ley escrita, pero sí en aras a respetar la pluralidad y sobre todo la voluntad popular, sí se suele poner bueno, pues las fuerzas. Generalmente todas, pero en algunos casos no se suele poner el grupo mixto. No es algo que hace H. Bildu, y H. Bildu ahí donde gobierna, por ejemplo en Guipúzcoa, incluso hicimos dejación de uno de los puestos que nos correspondía de representación en la mesa para introducir al grupo mixto y bueno, pues nos encontramos en la misma posición que cualquier otro representante político en esa misma mesa, ¿no? Fue una decepción, la verdad, pero que sí marcó, y esto es así de claro, marcó bueno, las relaciones con el resto de los partidos durante toda la legislatura. Bueno, porque... lo han recordado. Pues, sí, no, lo hemos recordado porque es que... Vamos, yo creo que les ha pesado y todo. Sí, pero es que muchas veces hablamos de la mesa de presidencia y posiblemente la gente diga, bueno, ¿qué eso qué es? ¿Y para qué es? Bueno, pues es un órgano muy importante en el que se deciden qué temas van a pleno, cuáles no, cuándo, la importancia de cada uno de los temas y claro, que la segunda fuerza de Vizcaya no esté ahí para decidir sobre estos temas, sobre el funcionamiento de las Juntas Generales de Vizcaya, pues la verdad es que es muy grave. Bueno, yo le prometí una sorpresa a Josu antes de empezar. La otra vez que vino comentamos porque Josu y Manol, que siempre siempre que viene, bueno, recordamos sobre todo que es una persona valiente, que en su día salió públicamente para hablar del SIDA cuando mucha gente tenía miedo de hacerlo, ¿no? Y en esta casa pues colaboramos en esta ocasión, cierto, ¿no? Hicimos totalmente cierto. cosas juntos. Campañas, festivales, para recoger dinero, que estamos, antes que hablamos, el movimiento asociativo siempre ha sido visto con desprecio, como mínimo ha sido apartado, que es algo curioso, el trabajo que se habrá hecho desde asociaciones y nunca ha sido contado o tenido en cuenta, ¿no? Y todas las aportaciones, antes que hablábamos de la ley, me está viniendo a la cabeza pues esas épocas en las que las farmacias se negaban a dar preservativos, o de las jeringuillas, de intercambio de jeringuillas. ¿Cuánta gente habrá muerto por eso? ¿Y cuántas cosas habrán pasado? Y nunca ha habido una persona que haya dicho, nos equivocamos, que no pasa nada, que todos nos equivocamos. Sí, pero siempre tiene que haber alguien, ¿no?, que salga públicamente para que un poco, ¿no?, encabece lo que es luego, que se haga más gente y no tengan miedo a decir. Y un grupo muy bueno, que la gente que estaba muy buena. No sé si te acordarás de esto, tiene muchísimos años. Esos son los que hicimos, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántos años tienen? ¿20 igual? O... Sí, 20 y tantos. Estos tendrán seguramente cerca del 25, porque estos fueron los primeros pins que aparecieron aquí en Vizcaya. Y es lo del nudo que comentaba, que entonces el lazo no se utilizaba, me vino Trillo, el de Madrid, de Cien Pies, y me dijo, mira, Josu, esto es lo que tal, igual, y me puse y dijo, oye, qué cosa más fea, ¿no? La forma, me parecía un nudo de un chicote de mar. Y digo, pues no, hombre. Y luego se sacó la forma. Pero esto nos sirvió para los primeros ingresos que tuvimos como asociación. Bueno, pues lo ha traído el director de la cadena, que todavía lo tenía en el cajón, y como hablamos la otra vez, ¿no?, de recordando justo... Cuando Josu Montalbán era diputado de Bienestar Social, Acción Social, efectivamente. Bueno, pues Del nada, PSOE, regalo, por cierto. para que te lleves un regalo, ¿no? Ahí se lo pongo. pones. Bueno, no sé si para acabar queréis comentar algo, quedan días duros por delante, ¿no?, de campaña. ¿Qué es lo que decimos ya para terminar? No podéis pedir el voto, todavía, hasta el viernes nada. No sé si queréis lanzar un mensaje para acabar ya el programa. Te toca, te estamos mirando todos, o sea que te toca, pues... No, es la idea que hemos comentado antes. Son 15 días de campaña que al final nosotros y nosotras no vamos a la calle. Por primera vez llevamos 4 años, como ha dicho y hubiera comentado antes, pateándonos las calles. Nosotros lo que hacemos es continuar con lo que estamos haciendo hasta ahora, continuar con las reivindicaciones y con las propuestas que hemos estado llevando a cabo en las diferentes instituciones que hemos estado gobernando o no, o en otros ámbitos, fuera de las instituciones, y al final es simplemente bueno, pues continuar con unos objetivos y con un planteamiento estratégico que al final, bueno, pues sí que toca, cada 4 años, en este caso en las elecciones forales y municipales, toca cada 4 años hacer una especie de paréntesis, por decirlo de alguna forma, pero al final es un trabajo continuado año tras año, día tras día.
Sí, yo diría que bueno, el 24 de mayo será un punto y seguido al trabajo de H. Bildu. Nosotros lo que queremos transmitir esta campaña es que en una ciudad donde nos enfrentamos a un 21% de desempleo, algo nos está haciendo bien, ¿no? Nosotros entendemos que las cosas se pueden hacer de otra manera y es lo que, gobernemos o no, el día 25 de mayo seguiremos planteando, ¿no? Pero nosotros solos no podemos hacer las cuestiones o las cosas o las reivindicaciones. Por eso invitamos a todo el mundo a ser partícipe de ello, ¿no? Nosotros vamos a estar en la calle estos días y invitamos a todo el mundo a que se acerque, pero sobre todo invitamos a la gente a ocupar el Ayuntamiento de Bilbao y hacerlo nuestro. Es decir, que el Ayuntamiento de Bilbao no solo esté en el día a día habitado por los concejales o por el alcalde, sino que esté por la gente de la calle. ¿Cuál es el lema? Con un pie en el ayuntamiento y 1000 fuera, Sí, en la calle. claro. Sí, sí. Y nosotros ya estamos en la calle, pero sobre todo lo que queremos es que la gente esté en el ayuntamiento y que esté y que sea como su casa, que a día de hoy es un búnker, vamos, que no hay más que ver la de trámites que hay que hacer para poder ir al pleno municipal, por ejemplo. Y no poder hablar. Y no poder hablar, además. En Juntas Generales o para Vizcaya es un lema parecido. ¿Cuál es Sí. el lema? Bueno, Bizkaita Rogaraile, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, pues eso, queremos ganar, pero queremos ser nosotros parte del triunfo, ¿no? Y yo lo único que pediría es que, ya que estamos hablando, que la democracia se le dé contenido y que realmente se respeten las posibilidades de todos y de todas para defender los proyectos o los programas que tenemos e incluso para cambiarlos, quiero decir, los que hay. Y simplemente eso, que antes cuando estaba viendo la composición de la mesa, esas cosas me vienen recuerdos, pero malísimos, y creo que eso no, la ciudadanía no se merece. Y si piensan así, que eso lo van a hacer, que lo digan ya, que lo Que luego pongan no se encima de lleven la sorpresa mesa. el día Que de no la- hablen de democracia, que no hagan una campaña supuestamente limpia para luego incumplirla, ¿no? De 0-0. 0-0, 0-0. efectivamente. Bueno, yo os he dicho una parte del lema, Bizkaita Rogaraile, la otra es para cambiarlo todo, porque yo creo que en Vizcaya hay muchas cosas que cambiar, todo, realmente, ¿no? Porque la imagen que nos da el Partido Nacionalista Vasco es que Vizcaya es lo mejor, y cuando miras, Vizcaya está, tiene la mayor pobreza, por desgracia tenemos el primer puesto, pero en paro, en pobreza, bueno, si miramos a la comunidad autónoma. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiarlo todo para que realmente vizcaínos y vizcaínas tengamos, o sea, los derechos sociales reconocidos, y esto pues supone cambiar muchas cosas, pero sabemos que el cambio va a ir para que la mayoría viva mucho mejor, ¿ves? A veces decimos, ¿no?, el buen vivir, en el sentido de que toda la vida esté en el centro de la política, y que seamos las personas y nuestra vida digna las que pongamos en el centro. Y eso supone cambiar muchas cosas. Pues ha sido un placer tenerles. No les voy a decir hasta dentro de mucho, que nos vamos a ver, ¿no? Algunos antes que otros. Sí. Pero espero que les vaya muy bien y que, bueno, pues le hemos dado la oportunidad a los ciudadanos, ¿no?, de que os conozcan un poco mejor, que a veces sí que es verdad que no nos damos ese espacio, ¿no?, que al final merecen todos, ¿no? Pero igual por falta de tiempo, sobre todo los informativos, que tenéis 20 segundos, ¿no? Sí. 20 segundos, pues no se puede, pero en formatos así sí que da la oportunidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. Nosotros volvemos mañana con el PNV. Hasta entonces.